vamos a timbrar una nómina, vamos a crear una nómina, vamos a hacer una nómina, ¿sí? Que eso es algo de lo que muchos luego me preguntan, tienen dudas en cómo crear esa primera nómina del año, cómo configurarla, cómo hacer el cálculo de sus impuestos, etc. Bien, entonces vamos tenemos aquí un ejemplo, como un caso real. Tenemos aquí en su pantalla lo que es la última nómina de diciembre. Previamente se hicieron todas las nóminas del año 2020, se hizo lo que es el cálculo del ajuste anual, se hizo previamente también antes del ajuste anual lo que fue la nómina de aguinaldo y tenemos aquí pues nuestra nómina final que fue la de diciembre y de ahí que hay que crear nuestra primera nómina que tendrá que ser con fecha, en este caso se paga por quincena, 15 de enero. 15 de enero del 2021. ¿Sí? Entonces vamos a actualizar nuestros calendarios, nuestras tablas y por ahí me dicen no se te olvide hacer un corte anual. Hago un comentario. La idea de hacerlo con este sistema es porque es el que utilizo normalmente. Sin embargo, todos los sistemas tienen su procedimiento específico. Yo lo hago aquí para efectos didácticos, para efectos de que ustedes entiendan el procedimiento de cómo elaborar su primera nómina del año y cómo calcular esos impuestos, etc. Y a final de cuentas, también lo aclaro, no es un taller de NOI, para que no, con todo respeto, no nos vayan a hacer preguntas porque pues aquí nos ven todo mundo, bueno, casi todo mundo, porque no todo mundo es contadores, ¿verdad? Nos ven las personas que tienen interés en aprender nóminas y bueno, pues no vamos a hacer así mayor profundidad, mayor profundidad en este sistema porque no es el objetivo. Es nada más para efectos didácticos y que ustedes vean cómo se llega a hacer una nómina y bien calculada. Bueno, entonces ya tenemos creada nuestra primera base de datos, ¿sí? En este caso, la nómina, bueno, pues es la primera nómina del ejercicio, ¿sí? Vamos a ponerla como mensual. El salario mínimo 141.70. La UMA la dejamos igual porque dijimos que no se tiene que actualizar. Por otra parte, tenemos aquí nuestras tablas del sistema, ¿sí? Vamos a actualizarlas. Vamos a actualizar nuestras tablas del sistema. Porque acuérdense que ya el día 11 de enero ya cambiaron y simplemente se actualizaron, ¿verdad? Se actualizaron los montos y ya eso me permitirá hacer un cálculo correcto. Entonces, ya tengo mi nómina creada. Déjenme por ahí hacer un pequeño corte. Un corte anual que me lo pide el sistema para que pues los números partan de cero. Le damos aquí aceptar y listo. Entonces ya tengo una nómina de mi trabajador el cual de su salario de 3,000 pesos en la quincena se le retienen 42.10 y 74.57 de cuota obrera. Entonces, 3,000 pesos a la quincena. Aquí perdonen, aquí dice, aquí me presenta que el ingreso de 3,000 se eleva al mes, serían 6,000 y 6,000 vamos a ver con esas tarifas
de retención, ¿cuánto es el cálculo real de los 6,000 pesos? De los 6,000 pesos da un impuesto a retener de 84.19. Vamos a ampliarles ahí un poquito para que ustedes lo vean, ¿sí? 6,000 pesos, 84.19. Por ahí les invito, si ustedes quieren hacer sus cálculos así también y no tienen un programita en Excel, lo pueden hacer a través de aquí de la página laboral.com.mx, ¿sí? Le ponemos ahí calculadoras gratis. Dice aquí ingresar mensual, le ponemos 6,000 pesos, le ponemos calcular y bueno, pues es el mismo impuesto 84.19. Aquí viene todo el procedimiento para calcular el impuesto, se puede exportar y bueno, pues tienen ahí lo que es las tarifas ya actualizadas, ¿sí? Tarifas actualizadas a 2021. Entonces, bueno, pues ya vieron el cálculo, es 84.19. Y aquí en la mecánica del cálculo, 84.19 entre 2, 42.10. Entonces, si se darán cuenta, ya es un cálculo, es una nómina y pues simplemente cierro mi nómina, en este caso para este sistema. Me voy aquí a lo que es recibos electrónicos, selecciono y timbramos. Bien, como se darán cuenta, ya tenemos una nómina prácticamente elaborada, su primera base de datos del año, con un corte anual. Validados en sus impuestos, ¿sí? Y timbrado perfectamente. Bueno, vean cómo el procedimiento, digo, me podrán decir, es que es un trabajador. Sí, así tengas 1,500, 200, digo, requiere un poquitito más de tiempo. Porque pues hay que configurarlo. Bueno, no configurar el sistema, así en este caso se configura muy rápidamente. A lo que voy es el procedimiento que no deben perder de vista, ese salario mínimo, esa nómina número 1, esas tarifas, que son los indicadores más importantes para poder generar nóminas correctas para este año 2021. Bueno, aprovecho para saludar a todos nuestros amigos y darles la bienvenida a todas las personas que nos están amablemente viendo a través de Facebook, a través de las redes sociales. Y bueno, pues estamos hablando de nuestro taller de nóminas 2021, cómo hacer nóminas correctas, ¿sí? Tomando en cuenta esos indicadores que se publicaron el día 23 de diciembre, que me refiero al salario mínimo, a la publicación de ese indicador que es la unidad de medida y actualización, publicada el 8 de enero, con un valor de 89.62, ¿sí? Tiene ese valor 89.62, que lo comenté al inicio, no actualicen su sistema de nóminas ahorita en este mes, actualícenlo hasta a partir del 1 de febrero en cuestión del valor de la UMA. Ese indicador es válido capturarlo a partir del 1 de febrero del 2020, ¿sí? Porque si ahorita ya en algunos sistemas lo capturan, en automático les va a calcular más la exención. Entonces, sean bienvenidos, nos pueden hacer por ahí alguna consulta sobre el tema que estamos platicando, taller de nóminas 2021. Y bueno, pues va a ser muy interesante a partir de ahorita. Ya hicimos ahorita el ensayo de una provisión de mi primera nómina del año y a su vez cómo configurar rápido el sistema y timbrar ese primer recibo listo para pagarse el próximo 15 de enero, ¿sí? Ya de ahí la verdad es que en automático viene la nómina de la segunda quincena, la 1 de febrero y así sucesivamente.
Entonces nada más hay que tomar en cuenta que su sistema esté bien configurado y en ese sentido que para eso, bueno, pues vamos a tener más adelante nuestro taller, nuestro taller de nóminas con el sistema Aspel-NOI, ahí sí específicamente para efectos de todo el timbrado, de esos reintegros, de ese subsidio ajustado. Aquí simplemente yo les he dado una recomendación y se las vuelvo a comentar como el año pasado y que no tengan la duda, porque me van a empezar luego por ahí a preguntar, oye, ¿y esto del subsidio ajustado y el subsidio ajustado? La verdad que esa es letra muerta porque el subsidio ajustado siempre ha existido. O sea, hacer un ajuste al final del mes lo marca el artículo 10 desde que salió en 2012. O sea, imagínense, desde hace 8 años, 9. ¿Sí? El subsidio se ajusta cada mes. La retención del impuesto a la renta se ajusta cada mes, independientemente del ajuste anual. ¿Sí? Y los sistemas de nóminas, como en el caso de Aspel, pues hoy en día, y bueno, desde hace ya algunos años, hacen ese ajuste. Entonces yo en lo particular lo recomiendo mucho porque ya una vez que hacen ese ajuste cada mes, pues al final del año van a tener una pequeña diferencia de saldo a favor. ¿Sí? Que eso ya lo vimos en diciembre con respecto de ese tema del ajuste anual del impuesto a la renta. Bien, entonces aquí ya mostramos cómo se hace esa primera nómina, los parámetros principales, porque pues en algunas otras empresas hay que configurar algunos otros parámetros para poder hacer ese timbrado de nóminas correcto. ¿Sale? Vamos a contestar una siguiente pregunta para después irnos a nuestro tema ya en lo particular teórico-práctico de lo que son las nóminas, esas percepciones y esas deducciones. Ahorita simplemente fue el mostrarles cómo se va a hacer la primera nómina del año 2021. Arturo Aguirre nos pregunta, ¿es obligatorio ajustar las tablas mensuales, el impuesto a la renta en la última quincena como se hace con el subsidio? En las nóminas 2020 solo ajusta el subsidio y el ISR lo calculé con las tablas quincenales. Gracias, saludos. Lo que estoy comentando, vean, esas preguntas nos las han hecho mucho y les voy a dar un tip que fue el mismo que les di el año pasado. ¿Sí? Si ustedes pagan nóminas planas, o sea, no hay ingresos sorprendentes, extraordinarios, bonos y todo, o sea, ustedes siempre pagan el salario del trabajador elevado a la quincena, a la semana, al mes. Ustedes les recomiendo que la devolución del subsidio sea en cada semana o en cada quincena. Así de sencillo. En aquellas empresas donde manejan comisiones inciertas, horas extras inciertas, o sea, bonos que son probables, ¿sí? de pagarse, etcétera. Entonces ahí lo que les recomiendo es en la primera nómina no le pongan devolución del subsidio para el empleo. El subsidio para el empleo mándenlo a la última nómina, así de sencillo. Cuando hay nóminas variables, manden el subsidio, el ajuste del subsidio al empleo a la última nómina. No lo devuelvan en las primeras nóminas, no lo devuelvan. En la última, ahí que se devuelva si es que procede y si no, pues que se ajuste. ¿Sí? Y hablar de las tarifas, el sistema, si se dieron cuenta, yo le puedo aplicar a mi nómina quincenal la tarifa quincenal del ISR, pero el subsidio para el empleo también en la proporción quincenal. Entonces, acuérdense que el anexo 8 trae tarifa quincenal y tabla del subsidio quincenal. Si lo van a hacer así para una nómina plana, pues ustedes entonces calculen en ese sentido. Y ahorita lo vamos a ver en el taller. Por eso es que quiero terminar ya este tema para continuar con nuestro siguiente, que ya sería los casos prácticos. Y ahí ver esto del subsidio, porque ahorita nada más es la presentación de una nómina la primera del año. Bien, Alberto Damián por ahí me pregunta que si puedo comentar algunos puntos sobre liquidaciones y nóminas con empleados que han fallecido. ¿Sí?
vamos aquí en este taller de nóminas, sí vamos a hablar de finiquitos y liquidaciones. Y por supuesto, con mucho gusto, por ahí no va a haber una distinción, con todo respeto, de las personas que fallecieron por COVID y de las personas que fallecieron por una enfermedad natural o de las que fallecieron por un accidente automovilístico, deportivo, etc. O sea, no lo veamos así porque las leyes no distinguen las defunciones, ¿sí? Ahí vamos a ver primero el aspecto legal, el aspecto de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Pero también quiero aclarar que cuando ya estemos en el tema, ahí nos hagan sus preguntas respectivas, ¿sí? Por ahí se les entregó el material. Se les entregó un material en donde vienen un listado de percepciones y un listado de deducciones. Esa es la idea, que sepamos cómo se hacen numéricamente todos esos cálculos. No es que yo quiera evadir sus preguntas, o sea, tenemos un diplomado en sueldos y salarios, tenemos otro tipo de cursos, ¿sí? De finiquitos y liquidaciones también hay un curso, para que ahí se aborde todo lo que es el tema más a fondo, ¿sí? Porque si no, pues no logramos el objetivo de cumplir con este tema de el taller de nóminas. Entonces les invito a que nos tengan paciencia. Créanme que toda esta especialidad que hemos adquirido, esta experiencia que hemos adquirido durante ya algunos años, pues nos permiten ya con seguridad decirles a ustedes qué tienen que hacer, ¿sí? Y si no, bueno, pues la verdad es que ya se les da algún tip, alguna alternativa cuando no está dentro de la normatividad. Por ahí Sara nos pregunta que cuando el mes es de 5 semanas y las nóminas son semanales, ¿cómo se hace el ajuste mensual? Pues la primera nómina de tu semana la pones como mensual, ¿sí? Y ya dije, puede ser con devolución y sin devolución del subsidio. La segunda semana mensual, la tercera mensual, la cuarta mensual y la quinta es ajustada. Ahí en el sistema, por eso dije, no es un taller de nóminas del NOI, pero en la última nómina ahí haces el ajuste de ese impuesto sobre la renta y en automático también se da el del subsidio para el empleo. Entonces la respuesta es muy sencilla. En tu última nómina simplemente se le pone al sistema ajustado, en este caso que es el NOI. En los otros me supongo que también debe haber una opción para que le pongas ajustado, pero en las primeras nóminas pues deben ser normales, las que se hacen con las tarifas semanales o quincenales, ¿sí? Y en la última ya entra la mensual, ¿sí? Bien. De todos modos, en la parte de los números, porque crean que pues, no voy a hablar de pura teoría, voy a hablar de números, o sea, de ejemplos. Y ahí en esos ejemplos ustedes van a ver cómo se hace ese ajuste para el subsidio, ¿sí? O ese ajuste del impuesto a la renta. Bien, Antonio Gutiérrez nos pregunta, si el patrón absorbe las diferencias derivadas del ajuste anual por sueldos y salarios, ¿se refleja en el recibo de nómina del trabajador en la parte de percepciones? La respuesta es no. Absorber un impuesto, vamos, porque ahí me da a entender que hay una diferencia, ¿sí? O sea, yo ya calculé el ajuste anual y hay una diferencia de impuesto a cargo del trabajador. Y me está diciendo ahí Antonio que si el patrón absorbe esa diferencia, si es un ingreso para el trabajador. Por supuesto que no es una, ¿cómo se llama? No sería un ingreso para el trabajador, puesto que es una contribución que se dejó de retener. Pero vamos a verle la intención, porque póngase a pensar que yo no retengo en un pago de 20,000 pesos mensuales, yo no retengo impuesto sobre la renta. Y hago el ajuste anual y me dan 46,000 pesos de ISR a cargo. Y dice el patrón, bueno, pues yo los absorbo, no les retuve, yo los quiero absorber. Digo, es algo ilógico para lo que estamos manejando normalmente en las empresas, pero yo lo absorbo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues es un gasto no deducible para la empresa,
¿sí? Pero de entrada, pues había una responsabilidad por parte del patrón de retener ese impuesto, ¿sí? Entonces, cuando hablo de la intención, si es de mala fe, pues ahí como que se está subsidiando un impuesto y tendría que ser así como piramidado y sería un tema de nunca acabar, ¿sí? Entonces habría un ingreso. Si estamos hablando de una cantidad mínima, o sea, se le hicieron las retenciones, pero no sé en dónde me provoca esa, que bueno, de entrada en el curso del ajuste anual yo les dije que en la mayoría de los casos, el 99% de todos los casos, debe haber saldo a favor. Entonces el 1% debe haber puede haber un impuesto a cargo, pero es mínimo. Entonces, si ese impuesto a cargo mínimo lo absorbe el patrón, pues obvio que simplemente lo entera y lo manejaría como un gasto no deducible, ¿sí? Y además yo les regresaría una pregunta adicional. ¿Y qué pasa si el trabajador ya no está para el mes de febrero? ¿Sí? O ahorita en el mes de enero ya no está. Se le hizo el cálculo del ajuste anual, hay diferencia a cargo, pero ya no está el trabajador. ¿Cómo le vas a timbrar a un trabajador algo que ni siquiera está percibiendo? Es que no es una percepción, ¿sí? Ahí estamos hablando de una retención que no se le hizo y bueno, pues a final de cuentas el patrón absorbe dicho impuesto. Bien, por ahí Stephanie Legaspi nos pregunta, ¿cómo afectan las nóminas 15 y 15.2? Ok, en lo particular yo he criticado mucho las nóminas del 15.2. Para mí las nóminas del 15.2 no existen, no deberían existir, más bien. Las nóminas deben ser de 7, 10, 14, 15 o 30. Ni siquiera 31, ni 29, ni 28. Así como lo escucharon. 7, 10, 14, 15 o 30. Y párenle de contar. Oye, y entonces, ¿por qué mi empresa? Porque muchas empresas o en la mayoría de las empresas utilizan el 15.2 porque es una mala práctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el artículo 89, digo, también les voy a dar el fundamento, no nada más decir, pues está mal y ya. No. En el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, ahí dice claramente que para determinar un salario, pues hay que dividir entre 30, entre 7, entre 15, ¿sí? Para determinar el salario diario, y análogo procedimiento para todas las nóminas, como es la decenal y la catorcenal. Entonces, les recomiendo, y en algunas empresas yo lo he hecho, que quitemos ese 15.2 y manejemos el 15 cuando son nóminas quincenales. Entonces yo no le vería caso meterme a fondo en este tema del 15.2, que simplemente yo no lo manejo. Sinceramente, yo no manejo el 15.2, yo manejo mis nóminas quincenales de 15 días siempre. Y de ahí me podrán cuestionar, oye, pero hay meses que trae 31, agosto, julio, enero. Sí, no digo que no, traen los días, febrero a veces trae 28, a veces trae 29, y eso no me afecta en mis nóminas. Y es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la base está en la parte laboral, en la parte contractual. Es decir, mis contratos cuando los elaboro o en las empresas donde asesoro, en la cláusula relativa de el salario se establece que la cantidad a devengar, ¿sí?, en un mes será, ejemplo, de 10,000 pesos. La cantidad a devengar, objeto de la prestación de estos servicios por parte del trabajador, será de, y ahí le dejo un espacio en blanco, 5,000, 10,000, 20,000, coma, misma que se dividirá en dos partes sucesivas e iguales, o sea, en 2 quincenas, y que se pagará los días 15 y último día de cada mes que corresponda. Entonces, esa cláusula es muy clara. Yo a mi trabajador le estoy diciendo, te voy a pagar siempre un mes, ¿verdad?, con base
en la Ley Federal del Trabajo, que así lo establece, que el salario se debe fijar por mes, por semana, por quincena, etc. Entonces, por eso les recomendaría, más adelante vamos a tener un diplomado en salud y salarios, y ahí invitamos a otros expositores. Yo en lo particular me encanta, me apasiona mucho el derecho laboral. Por ahí les adelanto, vayan estudiando a Mario de la Cueva, José Dávalos, Trueba Urbina, Jacinto Pallares, que son autores del derecho laboral, que les dan la esencia de lo que es la Ley Federal del Trabajo. Pero todo eso se complementa con la jurisprudencia. Con la jurisprudencia venimos prácticamente a consolidar ese conocimiento en decir, se tiene que hacer así, porque es lo que dicta la Suprema Corte de Justicia. Entonces, sí hay muchas jurisprudencias en materia laboral, sobre todo en materia de finiquitos y liquidaciones, muchísimas, que es lo que más se da allá en la Junta, los desacuerdos de finiquitos y liquidaciones, y por eso se tiene esa situación de tantas jurisprudencias para dejar en claro cuándo procede una cosa y cuándo procede la otra. Bien, por ahí Marlene nos pregunta que opta por pagar su saldo a favor en 2021. ¿Cuál es la clave para integrarlo en el recibo de nómina y todavía está vigente? ¿Qué se puede hacer hasta enero o febrero de 2021? Ahí les pido de favor que sí nos pongan un poquito más claras sus preguntas. Me da a entender, y bueno, pues así lo veo, que en esta empresa de Marlene hubo un saldo a favor de sus trabajadores, mismo que él se los devolvió, ¿sí? Se los devolvió. Y esa devolución, acuérdense que en términos del artículo 97 de la Ley del Impuesto a la Renta, pues hay que timbrarlo. Bueno, en 97 hay que devolverlo, pagarlo, bueno, calcularlo, pagarlo, y luego en términos del 99 timbrarlo. Entonces dijimos en diciembre que cuando hay un saldo a favor hay que manifestarlo dentro del CFDI de nóminas. Ahí viene como un ingreso en el concepto de otro pago, ¿sí? Y ahí se timbra con la clave que me marca el SAT de otros pagos, con la 004, ¿sí? Entonces ahí se timbra, y simplemente también dijimos que si no te dio tiempo de timbrarlo durante el mes de diciembre o de hacer ese ajuste, devolverlo y timbrarlo, tú lo podías devolver en el mes de enero, febrero, durante todo este año 2021, en cualquier nómina. Para que no se presionen, yo les digo, a ver, en la última nómina de enero, ¿sí? Ahí devuélvelo, a más tardar. Digo, puede ser febrero, marzo, en la que tú quieras. Pero yo siempre les digo, fíjate como meta, digo, ya cerraste diciembre. Ya tienes todas las remuneraciones pagadas durante el año 2020, ¿sí? Haz tu ajuste anual. Ya lo hice, contador. Ya tengo los acumulados, ya hice el ajuste anual. Me dan saldos a favor, ¿sí? Haz tu asiento contable de esos saldos a favor, hazlos en diciembre. Y ya tienes una deuda con el trabajador. En febrero, págaselo. Cancelas la deuda contablemente. Tímbralo. Y ahí ya, pues ahora sí que ya terminaste con el proceso, ¿sí? Entonces no se les olvide que los saldos a favor se tienen que devolver en diciembre o a más tardar en el año siguiente. Tienes todo el año para devolverlo, ¿sí? Y comprobar que dicha devolución fue entregada al trabajador. Por ahí Alejandra de Jesús, haciendo el ajuste mensual, ¿ya no se hace el ajuste anual? No es así. Se tiene que hacer el ajuste mensual y se tiene que hacer el ajuste anual. El ajuste mensual está en la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 96 y artículo 10. El ajuste anual está en el artículo 97 de la Ley del Impuesto a la Renta y en el artículo 10 para los trabajadores de menores ingresos. Entonces tomen nota, ¿sí? Y esos son los fundamentos. Bueno, pues hasta aquí hacemos corte de nuestro primer tema, de hablar de un preámbulo, de una introducción
a las nóminas, que por cierto, nadie me pregunta qué son las nóminas, ¿sí? Y hablamos de nóminas por aquí, nóminas por allá, y siempre hablo al inicio de lo que es las nóminas. Pero bueno, las nóminas son un listado de nombres, ¿sí? Que tienen cálculos, datos, así de sencillo. Esas son las nóminas, ¿sí? De nombres. Es un listado de nombres que contienen datos, ¿sí? Contienen cálculos implícitamente. Esa es una nómina. Y las nóminas se deben elaborar por disposición de ley. Les voy a dar dos artículos, les voy a mencionar dos artículos para que tomen nota, por favor. El artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo te obliga a tener esas nóminas. El artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo te obliga a hacer los recibos de nómina. Vean qué interesante y es diferente. 804 nóminas, Ley Federal del Trabajo. 101 recibos de nómina, Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? En conjunción el 101 con el 99 de la Ley del Impuesto a la Renta, timbrado del recibo de nóminas, ¿sí? Pero el otro artículo o la otra ley que me habla de la obligación de elaborar nóminas, artículo 15 de la Ley del Seguro Social, y con esto termino, con esto cierro, ¿sí? Ya le estoy dando los fundamentos para elaborar esas nóminas, para elaborar esos recibos de nómina, y ya les presenté un recibo de nómina, que aquí lo tienen en pantalla, timbrado, ¿sí? Ahí está el recibo de nómina, vienen los datos del trabajador, el periodo, ¿sí? Cadena original, su timbrado, etc. Y bueno, el mismo sistema, aparte de hacer un recibo de nómina, me permite generar mi nómina. Nómina que va, ¿sí? Reporte de nómina, en términos del artículo 15 de la Ley del Seguro Social, del artículo 9 del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, así de extenso se llama este reglamento. Esta nómina cumple con ese requisito, ¿sí? De esos dos artículos. Y por lo tanto, esa es la base primordial de la elaboración de nóminas, y que tengan todos estos requisitos. Ahí el artículo 9 del Reglamento de Afiliación y Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización de la Ley del Seguro Social establece todos estos requisitos para elaborar la nómina, ¿sí? Y ya, pues aquí ya viene cuánto fue de las percepciones, cuánto de las deducciones, son reportes ya que uno genera para control interno, para tesorería, etcétera.